En este video vamos a ver magnitudes físicas, patrones de medición y unidades fundamentales y derivadas. Es un tema fundamental para entender toda la física posterior. Una magnitud física es aquella en la cual, a diferencia de una matemática o lógica, puede verificarse en la realidad observable a través de los sentidos. Por ejemplo, mientras en matemáticas puras existen cantidades o figuras independientemente de su existencia real, por ejemplo el número 5 o un triángulo equilátero, en física existen en la realidad, por ejemplo, 5 kilogramos de harina, que es una cantidad física. Las cantidades físicas son palpables a los sentidos. Una cantidad física se expresa por medio del número y su unidad. Por ejemplo, en la cantidad física 5 kilogramos, el 5 por sí solo está provisto de significado. Kilogramo por sí solo está desprovisto de significado, pero 5 kilogramos es una cantidad o magnitud física palpable. Las cantidades o magnitudes físicas se clasifican en escalares y vectoriales. Las escalares se especifican con un número y su denominación o magnitud. Ejemplo, 3 kilogramos, 2 segundos. Vectoriales, además del número y su denominación, se especifican por dirección y sentido, y se representan por una flecha que indica movimiento. Ejemplos de escalares: la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, el trabajo, el calor. Ejemplos de vectores: desplazamiento a partir de un punto o sistema de referencia, velocidad, fuerza, aceleración. Voy a mostrar por ejemplo, en física avanzada, en el libro de Ingeniería Mecánica Dinámica de Hibeler, viene uno de los capítulos 20, cinemática tridimensional de un cuerpo rígido, y vienen descritos los movimientos más simples en 3 dimensiones, con vectores I, J y K, es decir, en el espacio de 3 dimensiones X, Y y Z, y vienen los vectores en tercera dimensión y sus exposiciones. Eso, pues una ingeniería mecánica es completamente con vectores. Estudio CJK y producto vectorial, vean ustedes aquí. Otro ejemplo de magnitudes vectoriales está en Física volumen 2, campos y ondas, de Marcelo Alonso y Eduardo Fin. Aquí dice, cualquiera que sea la dirección de U, la cantidad U.R es siempre la distancia medida desde el origen según la dirección de propagación. El tema es ondas en 2 y 3 dimensiones, y es un estudio con derivadas parciales de orden de dimensión 3, completamente vectorial, I, J y K. Entonces, ondas en 2 y 3 dimensiones, también es vectorial el estudio. A lo largo del curso se irán definiendo estas cantidades tanto escalares como vectoriales. Un patrón de medición es una pieza que se conserva en el Museo Internacional de Pesos y Medidas en la ciudad de Sèvres, en Francia, y sirve como modelo para todos los países y pueden reproducirse experimentalmente en laboratorio. Las 7 unidades fundamentales son las siguientes: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. De estas 7, solo las 3 primeras, longitud, masa, tiempo, son demasiado importantes para los cursos de introducción a la física. Vamos a tratar de definir cada una de ellas. Longitud es una medida unidimensional que indica la distancia mínima entre 2 puntos distintos. La distancia mínima, su trayectoria es rectilínea. La unidad fundamental es el metro, el cual tiene definiciones técnicas muy especializadas, como la que sigue. Es la longitud igual a 1.650.763.73 longitudes de onda en el vacío
de la radiación entre los niveles 2P y 5D del átomo de Krypton 86. Honestamente, este tipo de definiciones, aunque precisas, resultan hasta cierto punto pedantes y antipedagógicas, ya que habría que observar, ya que tendríamos que observar esa transición para poder comprenderla. En lugar de ello, debido a que todas las personas inteligentes tenemos noción de lo que es un metro, podemos señalar que existen múltiplos y submúltiplos de él, como el centímetro o el kilómetro, medidas con las que estamos familiarizados. También es preciso señalar que debemos establecer unidades convencionales de longitud de acuerdo a lo que estemos midiendo. Para distancias en un cuaderno se usan centímetros o pulgadas. Distancias en un pizarrón, decímetros. Distancias entre ciudades, vamos a usar kilómetros. Distancias entre galaxias, vamos a utilizar años luz. Y distancias microscópicas en micras o distancias atómicas en Armstrong. Claro que no vamos a utilizar centímetros para medir distancias entre ciudades o años luz para medir distancias cortas. Es decir, vamos a utilizar las medidas de longitud de acuerdo a lo que se necesite. En la ilustración de física general con experimentos sencillos de Alvarenga y Máximo vienen pues cómo se utilizaban antiguamente una yarda, lo que hay desde el centro del pecho hasta donde termina la mano. El pie, pues esto todo el mundo lo comprendemos. La pulgada, lo que mide el pulgar a lo ancho. Vean, por ejemplo, en esta regla lo que es la pulgada. Está aquí una pulgada y es más o menos lo que abarca la pulgada. En cuanto a las pulgadas, es muy importante este tipo de medida de longitud, porque todo lo que es tornillería, tubería, técnico, todo viene en pulgadas. Si alcanzan a ver la pulgada 0 a 1 se divide en 16 partes. Cada una es un 16avo, un 16avo, dos 16avos, esto es un octavo, 3 16avos, 4 16avos es un cuarto de pulgada, 5 16avos, 6 16avos es 3 octavos, 7 16avos de pulgada, 8 16avos es media, luego 9 16avos y así sucesivamente hasta 16 16avos es la pulgada completa. ¿Por qué es importante conocerla? Porque, como repito, en electrónica, en tubería, en construcción, todo viene expresado en pulgadas. Es la unidad de medición del sistema técnico inglés en que debemos estar familiarizados. Todos los calibres de tubería o en electrónica, en tornillería, todo viene en pulgadas y submúltiplos o múltiplos de ella. Entonces, longitud, pues ya. Aquí vemos en este libro ilustrado lo que es longitud y unidades 10 a la menos 14 diámetro del protón, 10 a la menos 10 diámetro del átomo, luego 10 a la menos 4 bacteria. El hombre es poco más de 1 metro. Luego viene la ballena, del orden de 10 a la 2. Diámetro de la Tierra viene del orden de poco menos de 10 a la 7. En metros, obviamente, diámetro del Sol viene del orden de 10 a la 11. Distancia a la estrella más cercana 10 a la 16. Diámetro de la galaxia típica 10 a la 20. Distancia al extremo observable del universo 10 a la 26 en metros. Entonces, existe un video del cual vamos a analizar posteriormente, eh,
que se llama el universo de escala, qué tan grandes y pequeños somos. Este, lo voy a dejar en los comentarios del video para que veamos las unidades de longitud desde las más pequeñas hasta las más grandes. Longitud pues es una de las unidades físicas más importantes. Luego vamos con lo que es masa. Es la cantidad de materia de un cuerpo u objeto que ocupa cierto lugar en el espacio o volumen. La unidad fundamental de masa es el gramo, el cual se define como la masa de un centímetro cúbico de agua destilada a 4 grados centígrados de temperatura. Ustedes toman un cubito de un centímetro de lado y lo llenan de agua destilada o agua normal y lo ponen a 4 grados centígrados, pues la masa de eso va a ser un gramo. Evidentemente un kilogramo es un cubo de 10 centímetros de lado, en cuyo interior hay agua a 4 grados centígrados, eso va a ser el kilogramo. En cuanto al tiempo, es el transcurso o duración de un suceso a otro. La unidad fundamental de tiempo es el segundo, aunque en realidad este lapso suele ser corto para nuestros sucesos cotidianos, o muy largo para fenómenos como la propagación de la luz. Existen reflexiones filosóficas profundas en relación con el tiempo. Lo podemos leer, por ejemplo, en Metafísica de la Duración de Bergson. Entonces, las tres principales son longitud, masa, tiempo. Intensidad de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un flujo o movimiento de electrones a través de un conductor, por lo general metálico. La unidad fundamental es el amperio o ampere. La temperatura termodinámica es la medida del grado de calor o frío de un cuerpo. Existen diversas escalas, las más comunes o usuales en ciencia son el grado Kelvin y el centígrado o Celsius. En meteorología se usa el grado Fahrenheit y el grado centígrado o Celsius también, y el grado Rankine. La cantidad de sustancia es una unidad usada en química. Un mol es la cantidad de sustancia en 12 gramos de carbono 12. Y la intensidad luminosa es la medida del grado de iluminación en cierto espacio. Vemos en el libro Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens que aquí tenemos las 7 unidades básicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Las unidades complementarias, estas son matemáticas, son el ángulo plano en radianes, ángulo sólido en estereoradianes. Estas son del sistema internacional. Y en el sistema inglés, que se usa en Francia y en Estados Unidos, la longitud, su unidad es el pie, no el metro. La masa, su unidad es el slug, no el kilogramo. El tiempo, ese sí es en segundos en todo el mundo. Luego la fuerza, el peso fuerza, es la libra, mientras que en el sistema internacional es el newton. Y la temperatura absoluta, mientras que en las unidades del sistema inglés es el grado Kelvin, en el sistema usual en Estados Unidos, que se usa en Francia, Estados Unidos, es el grado Rankine. Las unidades derivadas son las que provienen de las unidades físicas. Por ejemplo, el área es el metro cuadrado o pulgada cuadrada o el pie cuadrado, pero la unidad fundamental era el metro y ya su derivada, el área, pues es metro cuadrado. Volumen, metro cúbico. Frecuencia, el hertz, que es segundo a la menos 1, o sea, es una derivada del segundo. Densidad de masa, kilogramo por metro cúbico. Aquí vemos que hay dos que son la masa y la longitud al cubo. Rapidez, velocidad, metro por segundo. O sea, todas estas que se van viendo a lo largo de la física
ya se desprenden de las 7 unidades fundamentales, de las cuales 3, repito, son las más importantes, que son longitud, masa y tiempo. Eh, la física suele denominarse ciencia de la medición, sin embargo es mucho más que eso. ¿Qué es medir? Medir una cantidad significa compararla con la unidad fundamental para determinar cuántas unidades posee lo que se está midiendo, y puede efectuarse de dos formas: directa a través de la medición real. ¿Con qué aparatos? Pues con el metro, el termómetro, el dinamómetro, el cronómetro, etcétera. E indirecta por medio del cálculo en lápiz y papel. Para el cálculo directo existen muchos instrumentos, como ya se dijo: el amperímetro, el termómetro, el dinamómetro, etcétera. Para el cálculo indirecto se tienen muchas ecuaciones de la física teórica, con cierto margen de error experimental. Esto es, una medida teórica rara vez coincide con la de la realidad, pues existe ligera variación. Y cuando se mide también en la realidad alguna magnitud, siempre existe error por exceso o por defecto. Raramente es la medición absolutamente precisa. Lord Kelvin, connotado físico inglés del siglo XIX, afirmaba: si es posible medir aquello de lo que se habla y expresarlo en números, entonces puede saberse algo de ello, pero cuando no puede expresarse así, el conocimiento es insuficiente e insatisfactorio. Por cierto, es preciso afirmar en este punto que, aunque Kelvin tenía razón en esto, se equivocó al afirmar que los vectores no tendrían utilidad en el campo de la física. Antes de que el sistema métrico decimal fuese establecido, a fines del siglo XVIII, las unidades de medida se definían arbitrariamente y variaban de un país a otro. Por ejemplo, se utilizaban las partes del cuerpo como el pie y la brasa. Actualmente se utiliza preponderantemente el sistema internacional, que es metro, kilogramo y segundo, a partir del decreto del 7 de abril de 1795 en Francia, uno de los logros significativos de la Revolución Francesa. También se utilizan en países de lengua inglesa otros sistemas, y por ello veremos las adecuadas equivalencias y cómo convertir de unidades a otra. Finalmente, la física no debe ser vista como una ciencia difícil por las matemáticas que utiliza, ya que muchas de sus ecuaciones son sencillas. Asimismo, muchas ramas de las matemáticas puras, que se desarrollaron sin buscar utilizarlas en aplicaciones, han encontrado un lugar en la interpretación del mundo físico. Por ejemplo, los números complejos se aplican en corrientes alternas dentro de la física. La física ideal es aquella que concuerda el experimento real con la teoría y recíprocamente, aunque bueno, tendremos limitaciones para hacer experimentos, los cuales quedarían reservados a las mentes curiosas y a aquellos que quieran buscar tutoriales de experimentos sencillos en casa. Y con esto tengo entonces lo que es medición, sistemas, unidades derivadas y fundamentales.